Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio de mi canal N11. Hoy vamos a hablar de un tema muy álgido, muy importante en estos tiempos que vive la política chilena y tengo un invitado muy agradable que también me ha compartido harta información que lo voy a dejar también en la descripción de el link de este video y es Javier Calzada, que es psicólogo organizacional y también comunitario y se ha dedicado, ha hecho varios estudios en torno a la verificación de varias certificaciones o sellos, no tan solo acá en Chile, en Latinoamérica, sino también en Europa y Asia. Y creo que eso también tiene una importante mención por lo que vamos a hablar, que tiene que ver con los refichajes de los partidos políticos, específicamente remitirnos a la ley 20.900, que es una ley bastante importante y sin embargo no muy conocida y que tiene que relacionarse con todos estos temas que vamos a estar conversando con Javier Calzada. Particularmente esta ley 20.900, que tiene su fecha de publicación en el año 2016, su última modificación ustedes la pueden encontrar ahí en el bcn.cl, que es del 2021. Y esta ley tiene unas particularidades que es sobre la cual vamos a conversar con Javier, porque tiene que ver precisamente con la conformación de los partidos políticos, la forma en que declaran sus patrimonios, por las cuales después son enviados al Servicio de Impuestos Internos, y además las facultades que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones. Que pese a ser el CERVEL en sí un organismo autónomo, no significa que se manda a diestra y siniestra, se manda solo, como muchas personas lo hacen ver al hablar de la autonomía. Tiene un margen y un nivel constitucional en la cual debe regirse y que sin embargo hoy vemos una serie de irregularidades, no tan solo en lo que ocurre con los partidos políticos, sino también en lo que fue antes del plebiscito de este 4 de septiembre. Específicamente encuentro y considero pertinente de que demos continuidad a esta conversación en base a lo que ha significado los refichajes de los partidos políticos, cómo se ha desencadenado esto y que hoy en día los tenemos en esta llamada cocina política para someternos a un nuevo proceso constituyente. Y en particular, quiero remitirme y quiero citar un extracto del artículo 33 bis de esta ley 20.900, que es con la que vamos a iniciar esta conversación, y que dice que los partidos políticos, para acceder a los aportes que están regulados en dicha ley, deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, estar constituidos de conformidad con la ley, y ahí es donde vamos a entrar en este tema importante, y dar cumplimiento íntegro a todo lo que son las normas contenidas en esta ley, que es la ley 20.900, que para quienes no la conocen y quieren buscarla, tiene que ver precisamente con el fortalecimiento y la transparencia en un proceso democrático. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Monse. Oye, me gustó mucho tu introducción al tema, me releva de hablar bastante, así Sí, que esa era gracias. la idea. Esa es la idea, muy bien. Mira, llevo 5 años con tratar de despertar a la ciudadanía sobre la gravedad de este tema. Este tema demuestra la mediocridad de todos los partidos políticos, la corrupción del CERVEL, la incompetencia del CERVEL y la incompetencia del TRICEL. Acá no es que se cometió un error, como dijo mediocremente el periodista Daniel Matamala. Acá no es un error, estamos hablando de aspectos estructurales de la democracia. Es como, por ejemplo, si en la democracia la regla es que voten todos, la gente patalea afuera de un local de votación si no la dejan votar, porque se está adulterando las reglas del juego. Si no votan todos, de forma facilitada para que sea democrático, se viola el derecho humano número 21. Bueno, los procesos de certificación de cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, para que certifiquen dignamente algo, competentemente algo,
deben tener procesos de verificación. Yo siempre pongo este ejemplo que es el más cercano a la ciudadanía que tiene auto, y es bastante, si no es toda. Si tú vas a la planta de revisión técnica, llevas el auto a cumplir ciertos estándares de freno, de gases que están determinados por ley. Si un ministro de transporte dijera, no, ¿para qué va a hacer la fila? Mande la foto del auto. No tiene ningún sentido porque en la foto no se pueden verificar los estados mecánicos del auto. Bueno, eso hizo Patricio Santamaría. Al decir, mándenme la fotocopia del carnet, renunciaron a su rol de ente verificador del cumplimiento de la ley, a pedido de los partidos más corruptos de Chile, que se habían puesto un estándar de 18.000 miembros y a cumplir en 12 meses, ex post facto ya financiarse, siendo que la recomendación del libro de la Comisión Engels era que primero calificaran sus membresías y luego iban a ser financiados, pero en el Congreso corrupto que motivó esta ley, la dieron vuelta y dijeron primero nos financiamos y después refichamos el próximo año. Dejaron la pega para el año siguiente, que era año electoral, 2017, y en 11 meses tenían un tercio. La UDI, Renovación Nacional, el Partido Comunista, Radical, muchos partidos no tenían ni un tercio. El Partido Comunista, por ejemplo, tenía 6.000 refichados en 11 meses. Y en un mes mágico pasaron a ser el partido más grande de Chile, refichándose por fotocopia. Eso no es comunismo, eso es engañar al pueblo. Así de sencillo. Y lo mismo la UDI, o sea, acá no tiene que ver con ser derecha o izquierda. Acá hay una casta política que no calificaba, que dicho vulgarmente cagaron más alto que el culo, se pusieron una norma incapaces de cumplirla porque vienen sumamente alejados de las bases ciudadanas. Entonces, la gravedad de esto es que tenemos en el Congreso diputados y senadores que han hecho campañas millonarias con fraude al fisco, porque si califican violando la ley, o sea, no fueron capaces de cumplir los dos cánones básicos que la ley establecía de verificar membresía: dar la cara ante un ministro de fe o clave única. Como no fueron capaces de hacerlo en 11 meses, está en prensa, cualquier chileno puede googlear y buscar Cervel cede a la presión de los partidos, lo que es grave, porque Cervel está definido desde 1986 como un organismo autónomo, no puede ceder a la presión de los partidos, y menos los corruptos que motivaron esta ley y que no estaban en capacidad de cumplirla y que matonean al Cervel para que les haga lo que José Antonio Kast dice: echa la ley, echa la trampa. O sea, José Antonio Kast del Partido Republicano dice que los partidos hicieron trampa como si fuera la cosa más natural del mundo. Son 8.000 millones de pesos de presupuesto que van a partidos tramposos, muchos de ellos. Y entre ellos no se discriminan porque son cómplices. En campañas presidenciales van partidos ilegítimos e ilegítimos apoyando candidaturas. Mejor ejemplo de esto, el año 2017 Gabriel Boric y Giorgio Jackson denunciaron los refichajes ilegítimos, pero ahora gobiernan con partidos refichados por fotocopia. O sea, acá es una tomada de pelo a todos los chilenos, a tal punto que pasa lo que pasa hoy día. En una entrevista de Maca Becker al diputado Víctor Pino, y Maca Becker le pregunta por los refichajes, ¿qué pasa? Porque el PDG no hace nada, y dice: es un tema que tenemos pendiente. ¿Qué podemos hacer? O sea, siguen informalmente preguntando el tema, cuando a mí el año pasado Giorgio Jackson se comprometió a una comisión de Hacienda, de la cual Gonzalo Winter solamente puso un Twitter y escondieron el tema. Antes que eso, Jimena Rincón, mediante sus abogados, me mandó una carta comprometiendo a investigar el tema, siendo candidata presidencial. Pero claro, si destapa el tema, destapa la ilegitimidad
de su propio rol de senadora, o lo deja en duda, porque no sabemos. El Partido Demócrata Cristiano estaba en la quemada, no sabía si seguía viviendo o no. Y eso explica que el demócrata cristiano, Patricio Santamaría, les permitiera refichar por fotocopias para salvar el partido. Así Ahora, de grave es esto. ahí Javier, sí, te quería hacer como una aclaración para quienes también estén escuchando. Patricio Santamaría era en ese entonces el presidente del Consejo Directivo de CERVEL, y tengo entendido, porque también como uno va informándose de esto de los refichajes, esto nace a raíz de todo este escándalo que surge con el hijo de Michelle Bachelet, y por la cual también Michelle Bachelet realiza, paradójicamente, podemos decir, esta ley, la 20.900, que después es publicada en el 2016, como una forma también de, no sé si disfrazar, pero también, pero al mismo tiempo es una forma como de poner un paño frío a lo que estaba ocurriendo con respecto a la corrupción, Sokimich y todas de las otras empresas, y nace esta iniciativa de crear esta ley que lisa y llanamente no se ha cumplido, no ha habido un cumplimiento de ella. Y para quienes no conocen este tema del refichaje, todo nace con esta presión que tú bien señalas del CERVEL, de ceder a la presión. Estamos muy acostumbrados, parece que el chileno siempre está como cediendo a estas presiones políticas, donde efectivamente no estaban cumpliendo la meta. De hecho, ningún partido prácticamente tenía el cumplimiento de esa meta para poderse constituir y al mismo tiempo tener los aportes, los millonarios aportes que hace el fisco. Entonces, ¿qué es lo que se establece en esto? Tiene que ver con el simplificar este proceso del refichaje de los antiguos afiliados a los partidos políticos, porque en términos estrictos era y se exigía con un ministro de fe hacerlo presencialmente o bien por clave única, que esa clave uno tiene que hacer el trámite respectivo y darse el tiempo de ir a hacer la fila, ¿cierto?, al registro civil. Pero ahora significaba simplificar eso y hacer esto que tú bien señalas de enviar una fotocopia del carnet de identidad por correo electrónico y en esa forma poder tener con mayor facilidad, porque como ninguno estaba cumpliendo, con mayor facilidad todo este proceso de poder llevar a cabo la Constitución misma, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo ahí? No, corregirte un detalle, que ahí Dime. cuando hablas de simplificación, estás reproduciendo el sofisma que usó Patricio Santamaría de que esto era una simplificación, una flexibilización. Resulta que acá hay que entender que tú puedes simplificar, pero no convertirlo en lo contrario. Si tú conviertes algo en lo contrario, lo estás desvirtuando, corrompiendo, no lo estás simplificando. Entonces, esto no fue una simplificación. O sea, la clave única es una simplificación porque da por hecho que solamente el dueño conoce su clave, y es una simplificación de la verificación de identidad que la automatiza y que es sumamente vulnerable en un país en que hackearon las claves únicas de todos los chilenos. No sabemos si el partido más grande de Chile fue inscrito con claves únicas hackeadas. No lo sabemos. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no hay un control competente de ese vicio, ¿ya? Entonces, pero verificar identidad con ministro de fe, por ejemplo, te explico la gravedad de esto. El año 2017 la Canelo tenía que llevar 33.000 personas a notaría a que les vieran la cara. No había otro recurso. No podía ni siquiera usar la clave única porque era candidata independiente. Ese año que Carola Canelo andaba correteando gente para llevarlos a notaría de uno en uno, partidos que habían tenido un año con clave única y que no lo lograron, no simplificaron la cosa a fotocopia. Eso no es una simplificación, porque tú envías una fotocopia, le llega al CERVEL, pero puede haber sido un niño, puede haber sido el encargado de recursos humanos de una municipalidad con apitutados políticos. Entonces ahí lo que hay es corrupción de un sistema de verificación anulando la verificación. Eso no es simplificación. No, Entonces, yo dije la simplificación
Sí, no, si entendí, Javier. Yo digo simplificación porque ese es el argumento. Es el argumento que esboza para ceder a esta presión. O sea, hablamos siempre con la jerga de simplificar, no es que es para flexibilizar, no es que por la democracia. Te digo que... Claro, pero no, ahí está la trampa. No es una simplificación, ¿cachai? No. Esa es la trampa, sí, no hay simplificación estamos alguna, claros, porque hay una situación de los elementos. Mira, los bancos en el mundo no te prestan plata si tú mandáis una fotocopia del carnet. Así. O sea, lo que es impresentable. Pero es tan impresentable que demuestra la incompetencia de organismos de otro orden. Por ejemplo, la Uniore, que es el organismo que pone los veedores electorales, hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el tema, aunque han sido sistemáticamente informados. Entonces resulta que acá hay una manipulación de la ciudadanía con elecciones que no cumplan sus estándares de calidad. Los convencionales, porque además no es que lo diga yo, Benito Baranda fue informado por mí de todas estas anomalías durante estos 5 años y en su campaña a convencional constituyente lo denunció en televisión. Está el video en el canal de YouTube La Vieja Copuchenta, hay un video de Benito Baranda, miembro de la comisión Engels, denunciando los refichajes ilegítimos de los partidos. Sin embargo, llegó a la convención, participó en la comisión de ética y ahí quedó el tema. Y resulta que es grave porque la convención constitucional estaba altamente contaminada en sus membresías por convencionales que llegaron financiados en sus campañas por partidos refichados ilegítimamente. ¿Sí? Y acá hay un doble estándar demostrable. Ahí está documentado. Renato Garín hizo un video hablando sobre los refichajes ilegítimos, prometiendo que iba a cambiar el tema a nivel de la Constitución, o sea, para adelante, pero obviando el hecho de que él era presentado por el Partido Radical, partido en crisis, que tenía menos de un tercio, tenía menos de 2.000 refichados en 11 meses. Renato Garín no hubiera sido convencional, ni hubiera tenido el financiamiento que tuvo como convencional, y sin embargo hablaba de los refichajes ilegítimos confundiendo a la gente. O sea, estoy hablando de fallos éticos graves. Baradit, lo mismo, hay documentos audiovisuales refiriéndose a los refichajes ilegítimos como una mierda que habían dejado afuera a no sé quién. Sin embargo, era candidato del Partido Socialista. Partido, parte de este show. Y así, Fernando Atria, hay una larga lista de convencionales que se han referido a los refichajes ilegítimos, todos los de la lista del pueblo, que yo los capacité sobre el tema, está documentado, un Zoom donde les expliqué todo esto que está pasando acá, donde ellos usaron en su campaña el tema diciendo que los partidos no robaban, y sin embargo mantuvieron ese estándar mediocre de estar redactando una constitución con estafadores políticos, porque cuando hay gente que llega a una convención constitucional financiada por fraude al fisco, no merece escribir la constitución del país. Y los convencionales lo saben, tienen conciencia, pero en la mediocridad política de sacar lo que sea luego, se conformaron. Y el tema es grave, ¿por qué? Porque la convención es una metodología secuestrada por partidos ilegítimos en un acuerdo por la paz, 21.200, la ley que sacaron con que es el nuevo diseño metodológico, los que fracasaron, los improbos que generaron un gasto fiscal millonario en un proceso constitucional corrupto y viciado de origen y proceso. Esa es la gravedad del tema hoy en día. Sí, mira, yo ahí quiero hacerte un paréntesis porque igual me gustaría reflexionar de eso. Y mientras
no sé si tienes un tema ahí del internet, sé que a veces congela tu imagen para que puedas revisarla mientras hablo, hago un pequeño paréntesis de lo que expresas. Porque efectivamente acá se usa mucho el tema de un lenguaje para poder mostrarle a la ciudadanía un rasgo sumamente democrático, como bien te había dicho, el simplificar, que llevó a esto de hacer un fraude que hasta el día de hoy sigue vigente y no se ha hecho nada. Y particularmente me quería centrar en ese tema que tú bien expusiste, que es con respecto a los convencionales, porque más allá del tema de quienes accedieron con una cantidad de votos que no superan los 100, y contando además la gente que efectivamente estuvo con firmas de un notario fallecido, hay un tema importante porque esta convención que llega a redactar un texto tan importante como esta nueva constitución que iba a ser plebiscitada el 4 de septiembre, llega formando parte en su mayoría gente de partidos que ya tenían este refichaje ilegítimo. O sea, en definitiva no había una representación, una representatividad eminente de estas personas, y sin embargo en la prensa figuran, que hoy en día son ex convencionales, haciendo alusión y denunciando estos hechos que tengo dos formas: o efectivamente lo hacen con una estrategia, una artimaña en sí, o bien con un acto de benevolencia hacia la ciudadanía en denunciar este hecho, que no obstante hay una serie de eventos que también se llevan a cabo en la convención y por la cual, estando las herramientas, no se hizo ninguna denuncia a las ilegalidades. Y en eso me quiero centrar también porque efectivamente el hecho de conocer estas leyes, el hecho de dar a conocer este refichaje que tú llevas muy bien ya investigando hace bastante tiempo, que después me quiero centrar en las cartas que tú has hecho, has comunicado incluso a la Organización de las Naciones Unidas, porque hay un tema importante de cuando se empieza a destapar esto, cuando empieza a darse a conocer estas normativas, uno empieza a comprender que la ciudadanía no comprende en sí las herramientas que tiene para poder hacer estas denuncias. Y denuncias también con los mismos partidos que hasta el día de hoy, habiendo los recursos, y en eso tengo entendido que Carola Canelo, esta profesora de la Universidad de Chile, hizo una interpelación, interpuso recursos que después terminaron quedando en confrontación con las de Francisco Figueroa. Entonces, hay todo un análisis al respecto que lleva de años y que los partidos han sabido muy bien evadir, porque hasta el día de hoy se intenta evadir, teniendo los recursos, teniendo las competencias académicos de renombre, como Canelo, que ha hecho esta interpelación, incluso hizo un llamado al Partido Comunista a dar respuesta a esto. Es un poco lo que también surgió con Sergio Mico, ¿cierto? Cuando hizo sus declaraciones y pedía que le dieran respuesta al Partido Comunista, al Frente Amplio. Y en eso entramos en esta dinámica que nos vemos embuida hoy en día, con esta convención que llegó, y tengo mis serias dudas, y no sé si ahí tú puedes darme tu parecer de la estrategia y la necesidad tan imperante de llevar a cabo esta convención con estos refichajes ilegítimos que ya tenían los mismos partidos que llevaron a sus propios candidatos, de redactar esta nueva constitución. ¿Cuál es la necesidad, cuál era la estrategia que tenían en definitiva en hacer esto como fuera, en base a esto que ya se viene acarreando con la ilegitimidad de los mismos afiliados? Dime. No, mira, te voy a explicar algo. Es que hay hitos históricos que demuestran la respuesta de lo que estás preguntando. Cuando fue el estallido social, ¿ya? Y sucedió el Acuerdo por la Paz, tú puedes googlear lo que te voy a decir y buscar la noticia. El por la Paz, pero sí votó y aprobó la ley 21.200. Antes que esto hay un hecho puntual
que explica la prostitución del Partido Comunista a este acuerdo. Y es que el CERVEL solicitó a la DIPRES 25.000 millones de pesos para el proceso plebiscitario que proponía el acuerdo por la paz y la ley que estaba en discusión. Eso es poner plata en la cama a la prostitución de todos los partidos. 25.000 millones son 4 años de financiamiento de todos los partidos, es mucha plata. Los partidos hicieron esto por negocio. No tiene nada que ver con que la convención fuera una metodología conveniente. Les ofrecieron plata y se vendieron como prostitutos que son en cuanto a que estaba siendo objetado en tribunales. Yo llamé personalmente a Lautaro Carmona del Partido Comunista, del cual tengo el teléfono hace tiempo, desde que le objeté en la cara el tema de los refichajes. Yo lo llamé y le dije: Hernán Montealegre, que es tío mío, fundador del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, está presentando recursos contra la ilegalidad del Acuerdo por la Paz. Recursos, lo puedes leer con calma, te envié mucha información. Sí. Yo le solicité a Lautaro Carmona que el Siglo y los medios de prensa del Partido Comunista informaran a la ciudadanía sobre la ilegalidad del Acuerdo por la Paz que estaba siendo presentada en tribunales por Hernán Montealegre, dentro de la cual estaba el argumento de que quienes definían la metodología eran partidos ilegítimos refichados por fotocopia. Obviamente el Partido Comunista no iba a difundir esa información. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué y cuál es el rol que ha cumplido el Partido Comunista en esta corrupción. Y no soy anticomunista. Yo, cuando era joven, me acerqué a las juventudes comunistas. O sea, y me retiré por otros motivos. O sea, que sea lo que soy es anticorrupción. El Partido Comunista, cuando Carola Canelo lo interpeló sobre el tema de los refichajes ilegítimos, yo llamé a Daniel Jadue, del cual tenía el teléfono, porque esperaba que destaparan este tema. Carola Canelo, dentro de sus interpelaciones, es una comunista que el 2017 era presidenta del Colegio de Periodistas. Me bloqueó el Twitter y censuró el tema, como todos los comunistas censuraron el tema de los refichajes. ¿Por qué? Javiera Olivares fue candidata a diputada ese año por el Partido Comunista refichado por fotocopia, al igual que Manuel Riesco, miembro de la Comisión Engel, que estaba en plena conciencia de la estafa que estábamos teniendo todos los chilenos, pero censuró el tema porque era precandidato a senador por su partido que estaba refichando por fotocopia. Entonces, acá, como te digo, las faltas a la ética no tienen nada que ver con la ideología. Yo no tengo nada contra la ideología comunista, la encuentro súper legítima, la estudié de niño, ¿sí? Como tampoco tengo nada contra la ideología. Las ideologías son filosofías. Las praxis tienen otro nivel. Entonces, pero acá en este fraude cómplices la UDI con el PC. Mientras se dan cachetadas de payaso, siguen siendo cómplices en esto todos los partidos, incluso aquellos mediocres como el Partido de la Gente, que se siguen preguntando qué pueden hacer. O sea, yo te estoy diciendo que yo tuve conversación, participar en una comisión investigativa de este tema, que nunca fue. Entonces, han hecho amagues de hacerse cargo del tema, pero no se hacen cargo porque salen todos trasquilados. Ahora, Javier, si esa es la realidad. Hay un tema acá Sánchez, el 2017. Esto es un dato importante, mira. Beatriz Sánchez, el 2017, tenía comunicación telefónica conmigo, sabía perfectamente de este tema y nunca lo pronunció en su campaña. ¿Por qué? Porque el centro de Francisco Figueroa y después Sebastián de Polo con Karina Oliva
recursos que eran de protección contra los refichajes, pero que apuntaban a la inequidad, no a la falta de verificabilidad como los de Canelo. Los recursos de Canelo tenían mayor calidad jurídica que los del Frente Amplio, pero fueron una cortina de humo, y la candidata presidencial hasta la fecha nunca se ha referido a los refichajes legítimos. ¿Por qué? Porque esta espuma que es el Frente Amplio, una espuma de doble estándar, porque el 2017 denunciaban la ilegalidad e ilegitimidad de los refichajes, mientras refichaban ilegítimamente por fotocopia a partidos de su Frente Amplio, como el Partido Igualdad. El Partido Igualdad tenía como 3.000 refichados en 11 meses. No existen diputadas como Pamela Giles hasta la fecha, porque no hubieran llegado a diputadas de un Frente Amplio que juntaba espuma con fotocopia. Eso. Sí, de hecho hay una declaración de Víctor Pino, que tú me enviaste, que le hacen la entrevista, esa que tú comentas, y él señala que el Partido de la Gente es el único partido constituido 100% con personas con clave única. Dentro de esa entrevista que hace, ¿qué tan cierto es eso? Y también, ¿qué tanta relación tiene? Porque el refichaje prácticamente tiene a todos los partidos, y entiendo que también estaría incluido ahí el Partido Republicano, Revolución Democrática, el Frente Amplio y el Partido de la Gente propiamente tal. Pero la declaración de él me resultó interesante también de exponértela para los efectos de que me des esa opinión tuya de tu año de investigación también, porque ese tipo de parlamentario, y como muchos otros, son los que todavía continúan haciendo declaraciones y claramente a la ciudadanía señalándoles de una forma muy, muy sutil, también muy preparada en el lenguaje, de tratar de seguir poniendo estos paños fríos a algo que es prácticamente un fraude. Mira, hay que entender una cosa. Yo no sé jugar bien al tenis. Lo intenté, pero no sé jugar bien al tenis. Pero tengo alguna formación en sistemas. Estudié un poco de informática y como psicólogo tuve formación en teoría general de sistemas. Entonces tengo una visión sistémica. Hice el primer sistema de certificación de origen de la artesanía en Chile para el Consejo de la Cultura. Entonces yo sé ¿cómo te digo? En Chile estafaron a todos los chilenos porque no saben de esto que saben los políticos. Y los políticos saben, pero lo usan para estafar a la gente. ¿Ya? Tienen plena conciencia de que estafaron a los chilenos con los refichajes, pero especulan con la ignorancia de los chilenos. Lo mismo hace el Partido de la Gente con sus, sea legítimo. ¿Por qué? Por lo que dices tú, porque se inscribió con claves únicas en un país en que se hackearon todas las claves únicas. El hacker que hackeó las claves únicas del gobierno digital, o sea, a mí me llegaron avisos de funcionarios públicos que les decían que cambiaran la clave única porque habían hackeado todas las claves únicas de los chilenos. O sea, esos avisos que circulaban en las instituciones públicas no eran tomados como noticia en año electoral de convencionales, lo que es gravísimo. O sea, yo no sé cuántos convencionales pueden haber sido inscritos con claves únicas hackeadas. Y el tema históricamente ha sido manejado con total incompetencia. ¿Ya? Bueno, entonces, uno, desconfío si el PDG y sus claves únicas no las inscribió un hacker, porque esa situación no fue bien resuelta, fue pésimamente manejada, incompetentemente manejada por el CERVEL. Entonces, además, el PDG como partido funciona como un séquito. Los tienen engrupidos con el tema de la democracia digital, pero cuando hacían, luego de que Parisi salió tercero, se filtraron los resultados de sus votaciones digitales de democracia digital interna y nadie fue. Un sistema
digital de votación que filtra, tiene por lo menos de responsables a quienes los administran. Pero si no hay culpables y no es claro quiénes administran, eso es una caja negra que no es confiable. Bueno, hoy en día el PDG especula con la fe ilusa de la gente que cree que eso como democracia digital sirve. Eso es impresentable. Alguien filtró los resultados y alguien maneja los resultados de digital a un sistema tan cagón que filtra sus resultados sin responsable. No es confiable. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces en esa dinámica de fe pueden decir lo que quieran, pueden poner para frío de mala calidad, pero la realidad es que a mí me entrevistaron del PDG Giancarlo Barballelata, uno de los Bad Boys, me entrevistó Halcón, me han entrevistado y han puesto el tema de los refichajes al más mínimo estándar. Giancarlo Barballelata, después que me entrevistó a mí, está la entrevista, le preguntó a Kast sobre los refichajes y Kast dijo, echa la ley, echa la trampa. Lo cual demuestra que el Partido Republicano no es republicano. Así de simple, porque lo que te estoy diciendo es que los refichajes ilegítimos son la prostitución del núcleo duro, del software de la República. O sea, si la República funciona democráticamente y viola la ley de cómo hacer bien las cosas, Kast, al igual que Boric, el 2017 levantaron una columna sobre el tema. Kast es abogado, perfectamente podría haber apoyado los recursos de Carlos Canelo, los del Frente Amplio, o haber hecho otros mejores si era tan republicano. Y en 5 años el Partido Republicano, nada. ¿Por qué? Porque el alma mater de José Antonio Kast es la UDI, lo que te digo, es una casta corrupta. Y por eso este tema es clave, porque da la posibilidad de purgar un poco a la casta, renovar un poco, sacar a lo más corrupto y dejar a alguna gente nueva que destape esto. No es una garantía absoluta, pero sirve de didáctica para que la gente no sea tan estafada sistemáticamente como lo es hoy en día. Sí, bueno, es un tema importante lo que mencionas, porque precisamente tú has hecho declaraciones sobre este tema e incluso enviaste una carta a la ONU explicando esta situación, que me gustaría también que me señalara qué es lo que ha habido de respuesta, porque el hecho está y se ha evidenciado de esa manera a toda la ciudadanía también. De hecho, vuelvo a insistir a los oyentes que los links van a estar en la descripción de este video, donde pueden ingresar y ver lo que también los videos en donde hace el llamado Carola Canelo sobre esta interposición de recursos. Y que bien tú dices, bueno, si efectivamente queríamos sacar a la luz esto y poder resolver este refichaje ilegítimo, bien podrían varios haberse puesto al alero de esta interposición de recursos, porque en su calidad de profesión de abogado pueden perfectamente hacerlo. Y sin embargo, fue muy poco el apoyo que hubo. Esa es la impresión, y probablemente las otras personas tengan sus propias impresiones, pero efectivamente hay una situación que tú has dejado de manifiesto, has tenido muchas entrevistas, incluso en El Ciudadano, que también me señalaste que te hicieron esa entrevista y tú señalaste los medios, las pruebas, y que quedan ahí, porque parece ser de que hay demasiados intereses comprometidos. Entonces evidenciar esto ha sido complejo al mismo tiempo, siendo que es un tema, sigo insistiendo, es un tema importante, sobre todo hoy en día, porque ya para ir finalizando nos vamos a centrar en esta casta política que hacen estos acuerdos, ya una casta que en sí es ilegítima, pero está llevando a cabo estos acuerdos presionado claramente por el Partido Comunista, por el gobierno de Gabriel Boric. Y me gustaría que pudieses contar esa experiencia donde tú mencionas y evidencias esta situación de fraude en la ONU,
y ver qué es lo que sucede, porque ahí está involucrada también la que era alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, y con la cual también se crea esta comisión Engel, que es con la finalidad de dar esta transparencia, ¿cierto? Fortalecer esta democracia. Y hasta el día de hoy, estamos a 2022, no hay nada al respecto con el gobierno que sea. Entonces, esto evidentemente refleja la corrupción que los políticos, si bien lo señalan como tan inmoral frente a las empresas que son privadas, ¿cierto? O son estatales y cometen estos actos, pero no así respecto de sus propias acciones. Y eso es lo que me parece también paradójico. Entonces, coméntanos un poco cuando tú haces esa redacción a la ONU de Mira, esta situación. sí, es que tiene una historia que explica el por qué mandé una carta a la ONU. Yo el 2017, cuando detecté esto, se lo informé a Carola Canelo, y Carola Canelo instala en un video tratando de primero generar conciencia de lo que estaba pasando. En ese entonces yo publiqué una columna y fue publicada en el diario de la Universidad de Chile, que dice: Cervel, la guinda a la refichaje, la guinda a la torta de la corrupción, refichaje legítimo, qué sé yo. Está todavía publicada en 2017, donde explicaba todo esto. Yo estaba en comunicaciones con Beatriz Sánchez, que se hacía la lesa del tema. Yo le di a ciudadanía tanto los recursos de protección del Frente Amplio como los de Carola Canelo, que se pusieran en común porque tenían diferencias. Los del Frente Amplio eran una cortina de humo que apuntaba así como al ay, ¿por qué ellos con fotocopia y nosotros no? Equitativo. Y el problema no es de equitatividad. Claro que que no es equitativo, pero el problema es que es ilegal y no es verificable, y un sistema no. Mira, el sistema de artesanía que yo diseñé les certificaba a los holandeses que el indio pícaro era chileno y no importado de China, porque tenía procesos de verificación de dónde lo tallaban. ¿Me explico? No se puede certificar si no se verifica. En ese contexto yo mandé cartas a Bachelet entregadas por la oficina de parte, de las cuales tengo respuesta, donde me derivaban un ministerio que era, ¿por qué? Denunciando la negligencia de Bachelet en derechos humanos, porque acá nos estaban violando el derecho humano número 21, que es un derecho a la democracia, con ella informada y consciente, pero comprometida en de refichaje. No estaban refichando según la ley y tuvieron que refichar haciéndole trampa a los chilenos y corrompiendo el sistema electoral, con la gravedad de que fue elegido un Piñera que es acusado por derechos humanos, con muchos chilenos que ha dejado muertos, heridos, carabineros quemados, de arte y parte. No es que quiera decir, hoy solamente. Acá aumenta el número de chilenos en una escalada de violencia ante una casta política incompetente que no es capaz de sustentar. Entonces, en este contexto, eran los menos indicados para definir las reglas del juego de un proceso constituyente ellos. Entonces la carta que yo mandé a la ONU era una carta de denuncia a Bachelet. O sea, yo a Bachelet le decía: tú no deberías estar en la Comisión de Derechos Humanos porque eres violadora de derechos humanos en Chile, negligente al menos, porque convocaste. Lo que pasa es que acá hay algo grave. ¿Por qué la Comisión Engel no es? ¿Por qué Benito Baranda, Manuel Riesco y todos los miembros de la Comisión Engel no están pataleando de que se violara la ley? Porque la ley decía, ministro Feo, clave única, no fotocopias. Refichar por fotocopia es más ordinario que un notario muerto. Yo conozco a Diego Ancalao, y Diego Ancalao es más legítimo porque juntó más firmas que los partidos que lo critican. O sea, si bien hay una cantidad de firmas que él
confió, o sea, él no sabía que eran muertos. Ahí hay un enredo, ¿ya? Pero si tenía que juntar 30.000, ponele, había 15.000 que juntó y 15.000 que no, y 15.000 del notario, por poner un número, ¿ya? Pero juntó 15.000. Estos partidos juntaban 6.000. O sea, sí, es harta la diferencia. Es más ordinario. Y todos los que por eso, todos los que se llenaron la boca con Diego Ancalao son más corruptos que él. Lo que le pueden criticar, por último el otro juntó 15.000, estos no juntaban ni 6.000. Bueno, en ese contexto yo hice la denuncia. ¿Por qué? Porque acá en Chile se estaba violando el derecho humano y Bachelet fue oportunistamente negligente en el tema. Entonces yo decía, vamos a ver si puedes hacer allá lo que no hiciste acá, básicamente. Y obviamente allá tampoco lo hizo, pero yo lo puse en evidencia con copia de otros organismos de la ONU, que también saben, y no sé, pues no querrán pasar la vergüenza de haber tenido a Bachelet en derechos humanos y por eso no hacen nada, no sé. O porque están muy interesados de que acá se haga una constitución a la pinta de ellos, quizá. Hay muchas hipótesis de por qué la ONU no interviene en los refichajes legítimos, pero al igual que la UNIORE y varios organismos de derechos humanos. Entonces, eso. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, efectivamente lo que expones tiene una importancia, y es a lo que, ya retomando el tema de esta ley con la que nace todo este proceso y estas presiones a las que tiene que ceder lamentablemente CERVEL, porque no tiene de otra, se ve como en esa encrucijada, así se ve. Esta ley 20.900, que la pueden encontrar en el bcn.cl con su última actualización y ver ahí las modificaciones, hay que verla siempre con la relación de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la 18.603, y particularmente establece toda la situación, todas las atribuciones que también tiene el tribunal, debería tener el Tribunal Calificador de Elecciones frente a estos procesos ilegítimos y estas formas que hoy en día nosotros lo que vemos es que existen las herramientas, existe una constitución, existen leyes orgánicas constitucionales, pero se está haciendo lo que se quiere. Y en eso quiero citar lo que tú también señalaste que declaró Boric en ese entonces junto con Giorgio Jackson y haciendo como prácticamente una alusión a este fraude y simpatizando con la ciudadanía. Dice, critico el hecho de que si hay partidos que en algún momento fueron importantes, pero que hoy en día no lo son, llegó la hora de que den un paso al costado. Eso lo dijo el 1 de febrero del 2017. Hoy en día tenemos a Gabriel Boric completamente transformado, ¿cierto? Más allá del socialdemócrata que utilizó para la segunda vuelta. Hoy en día tenemos una situación en la cual seguimos teniendo vigentes estos partidos ilegítimos y que están llegando a acuerdos y, de paso, violando el artículo 142 de nuestra actual Constitución. Y quiero que centremos esa reflexión como de finalización de acuerdo a tu experiencia también de lo que has tenido con muchos de estos políticos que sin respuesta tampoco has tenido. Y me gustaría que llegáramos a reflexión de lo que hoy día tenemos esta casta política, que nadie habla de este refichaje legítimo para poder argumentar y utilizar ese recurso frente a lo que nosotros tenemos, sino que hay evidentemente una acción de hablar de no respetar el artículo 142, pero tenemos que empezar a ver un poco más atrás, empezar a ver debajo del agua y darnos cuenta de esta profundidad del tema, porque de ahí es donde tenemos todo este circo que nos ha llevado bastante tiempo y probablemente nos tome otro tiempo más. Entonces, quiero ver tu reflexión frente a este proceso nuevo. ¿Te gusta? Esta cocina. Sí, es una bolera.
Estoy buceando, es una polera en que salgo abajo el agua. Que me la hizo una hija. ¿Ya? Y ahí estoy buceando. O sea, yo hago caza submarina, sé bucear abajo el agua. Pero yo me encontré a Gabriel Boric en el Metro Salvador cuando iba caminando él al lanzamiento de Beatriz Sánchez como candidata presidencial. Y lo encaré. Me había comunicado antes con sus asesores sobre este tema, porque mi crítica era, mira, tú mencionaste esto en términos de inequidad, pero estáis por los medios no hablando de los refichajes, hablando de Venezuela y la falta de democracia y proceso eleccionario de Venezuela, mientras acá nos están cagando con este tema, así concreto. Y se desentendió y se arrancó y lo perseguí una cuadra encarándolo, diciéndole, oye, pero chileno. Entonces, para mí Gabriel Boric es un farsante por la gravedad de este tema. O sea, no es que no sepa. Como te digo, yo te puedo demostrar WhatsApp hablando de una comisión investigativa. Hay un video que yo le mandé a Jackson diciéndole que este tema era tan grave que deberían detener las elecciones de los convencionales porque se estaban gastando millones, miles de millones, en un proceso improbo que iba a fallar. Si tú sabes que están concursando a la redacción de la Constitución candidatos ilegítimos de partidos ilegítimos, y Jackson lo sabe porque él lo denunció el 2017, está ese documento. Lo que pasa es que les dio amnesia porque les convenía ir junto con estos corruptos y tenerlos en el gobierno, en los ministerios hoy en día. Entonces, bueno, acá el problema es que los refichajes ilegítimos demuestran la corrupción política desde los partidos más viejos hasta el PDG, que puede ser más nuevo y se jacta de ser el más grande de Chile, pero no sabemos si las claves únicas las puso un hacker o la gente. No sabemos por qué el sistema no es confiable y una fe manipulada. ¿Ya? Esa es la situación. Jimena Rincón, como te digo, tengo la carta que me enviaron los abogados Gonzalo Mardones y otro que ahora no me acuerdo el nombre, a encargo de ella, donde comprometía acciones para decir esto y se olvidó, porque lo que menos le convenía a su candidatura era destapar esto. ¿Te das cuenta? Entonces no son olvidos, no es que tengan mala memoria, es que se caen. La mitad de los partidos políticos se tienen que poner a devolver plata. Esa es la realidad. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Mira, si no se te olvida a ti, si no se le olvida... Esa es la gran pregunta. Macabé, si no se le olvida al tío Kelly en Concepción, o sea, hay una cantidad... Hay mucha gente que maneja este tema ya, que me ha entrevistado y que ve cómo siguen su circo. Siguen el circo, el show debe continuar. Por algo fuimos obligados. Yo fui vocal de mesa obligado por una ley que me coercionó a ir a votar, porque si no tenía que pagar miles de pesos. Entonces se jactan de las votaciones, pero fueron coercionadas bajo amenaza de multas en un país en crisis económica. Entonces, la legitimidad que tenga eso, pueden hacer una constitución y validarla y va a durar 10 años antes de que esto se destape. O menos. No sé. A mí me interesa el proceso comunitario de la toma de conciencia, de la educación ciudadana, de la... Esto, o sea, de cómo tú mañana encares a tu próximo entrevistado. O sea, yo espero que con la conciencia que ya tienes de esto, tus preguntas ya van a ser otras. Y hay respuestas que quienes te están informando muchas veces están implicados en este fraude. ¿O no? Entonces lo que digo yo es un punto crítico para separar la paja del trigo. Y el problema es que como hay mucha paja, quieren sacar debajo de la alfombra ni por si acaso. O sea,
Hay videos de Daniel Jadue hablando de los refichajes ilegítimos en términos donde dice que por último fueron ilegítimos. O sea, él reconoce la ilegalidad de su partido refichando por fotocopias, pero se va en un sofisma de que lo legítimo es... El Partido Comunista puede decir que es legítimo porque, no sé, por la gente que le mataron. Argumentos pueden haber, pero el tema es que si se hace una ley, la financiamos todos el que hagan esa ley, porque estuvieron discutiéndola y cobrando dieta. O sea, de malversación de fondos públicos que tiene este proceso y todos los procesos viciados por los refichajes legítimos es tan grande, que todos quedan de improbos por seguir este circo. O sea, yo no tendría cara de decirme diputado e ir a votar una ley en estas condiciones. Hay que ser muy mediocre para votar leyes en este contexto. Y sin embargo están hablando de si aprueban el TPP o no. No debería considerarse legal nada aprobado en estas circunstancias, porque no califica, no tiene calidad. Hay un video de un cura que en 2017 interpeló a Luxic por la censura del Canal 13 sobre este tema. Porque el Canal 13 fue informado sobre este tema y... O sea, este tema ha sido censurado y escondido a la ciudadanía por la mala fe de los medios. Yo tengo conversaciones por correo con Laura de la Red, censurando este tema, que Eduardo Fuentes, Mentiras Verdaderas, entrevistó a Noel Brother, que era un youtuber, que por mí supo este tema, yo lo capacité en el tema, y como estaba en la lista del pueblo, él difundió este tema y Eduardo Fuentes de Mentiras Verdaderas lo entrevistó. Entonces yo lo que le critico a la Red y a todos los medios es que no han ido a la fuente, porque tú me estás entrevistando el tema, yo soy fuente informativa. Pero los medios como la Red se quedaron en el youtuber porque no querían destapar este tema. Y tengo correos con Laura Landaeta criticando censura e interpelándola a que se ponga al día por ética profesional. Hay cuestionándoles la falta de ética profesional de estar preocupados de las campañas de Boric y esconder este tema durante 5 años, que es un tema clave. Entonces por eso te digo, es como para largo. Complejo. Ahí sí mencionaste un tema que del tiempo que nos quede, que podamos hablar un poquito, porque sé que es un tema extenso. Hablaste del TPP-11 y este youtuber que sí era de la lista del pueblo y se formó con todo el conocimiento que tú bien le estuviste proporcionando. Y él habló, él dio su parecer respecto al TPP-11 de estar en contra de ello, porque significaba que empresas extranjeras iban a poder demandar al Estado chileno y por lo tanto después me dio la impresión de una cierta contradicción, porque después en ese mismo video él menciona el tema de que no, esto no tiene que ver en realidad con estar en contra o no, sino que tiene que ver con el fraude electoral, porque precisamente quienes impulsan este TPP-11 son partidos que son ilegítimos. Entonces me gustaría ahí que pudieses aclarar ese tema para la gente, porque es un tema que también hoy tenemos el movimiento, ¿no? Más TPP-11 y está como en las pancartas y hay rayados en la calle. Entonces, para que pudiésemos finalizar con esa exposición tuya para aclarar también ese tema. Mira, el Another Brother es un buen cabro, pero es youtuber. Igual necesita rating para su proyecto. Y eso genera de repente errores editoriales. O sea, yo me caía súper bien, nos llevamos súper bien hasta que lo empecé a criticar por hacerle propaganda a la Karina Oliva. Y al poco tiempo se dio cuenta que tenía razón yo. ¿Por qué? Porque yo sabía que Karina Oliva había presentado recursos de protección contra los refichajes y que después se cayó para ser diputada, candidata del Frente Amplio que refichaba por fotocopia a sus partidos. ¿Ya? O sea, el
le sé esa a Karina Oliva. Sé perfectamente cómo escondió el tema y nunca más lo habló. O sea, cómo fue humo ir a presentar recursos y después ser candidata de un frente amplio que refichaba a sus partidos por fotocopia. O sea, un doble estándar ya. Bueno, Daniel Jadue, que dice criticar a Boric por el tema del TPP, fue uno de los primeros que yo informé en 2017 sobre esto y me amenazó, me bloqueó el teléfono. O sea, si Daniel Jadue no fuera un farsante como es y quisiera parar el TPP, estaría hablando de los refichajes ilegítimos y la legitimidad de los partidos. El problema es que tendrían que poner a su partido comunista a devolver plata. Entonces acá, nuevamente te digo, es un tema que demuestra la corrupción política, la falta de decir que, por último, es ilegal refichar por fotocopia y, por otro lado, ser candidato presidencial con un partido y con una campaña que se financia de esta ilegalidad. Eso es corrupción. Lo que pasa es que no están dispuestos a debatirlo conmigo públicamente y especulan. Mira, a mí me entrevistó Patricio Meri, periodista, que luego de entrevistarme a mí, interpeló en un programa que tienen en conjunto con Hugo Gutiérrez y Daniel Jadue a veces, que se llama Barbarroja, y lo interpeló, le dijo por qué no le hacen caso a Javier y destapan este tema en la convención, y Hugo Gutiérrez se hace el loco del tema. Y yo por insistirle hago un mensaje más. Entonces, no lo molesto más, pero no lo voy a dar ni una entrevista más a Patricio Meri por eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienes tú. Ese periodista me entrevistó para el Ciudadano, se censura porque bueno, no sé, pues, es así, o sea, no es solo la corrupción que hay, sino la que promueve. Entonces, desde mi punto de vista, ¿por quién crees que voy a votar yo en estas condiciones? Por nadie. En estas condiciones votar es absurdo, es absurdo. Yo no voto por nadie. Fui a local de votación para que no me cobraran una multa, connotándolo como una derrota mía y de todos ustedes, los chilenos, porque nos obligan a ir bajo amenaza a un proceso que está corrupto para validarse y seguir. ¿Sabes cuánto financiamiento están pidiendo ahora para un nuevo proceso de convención? Para las campañas. Yo creo un poco más del que se gastó. Chileno que vio los videos de las campañas del plebiscito. Mira, para el plebiscito, las campañas, aparecía Partido Radical, se hacían propaganda a costa de todos nosotros. Esto es una... Sumar a las municipalidades. O sea, desde mi punto de vista, por eso es la mayor estafa política del siglo en Chile y continúa. Y continúa, porque cualquier nuevo proceso constituyente en estas condiciones es otra estafa. Y cualquier elección y platas para campaña que hagan va a ir a partidos ilegítimos que se van a seguir financiando fuera de la ley, haciendo trampa. Y los republicanos, que se dicen republicanos, no lo son, se chupan el dedo, porque si fueran republicanos harían más ruido. ¿Te das cuenta? Y no lo hacen. ¿Por qué no? Porque abren la corrupción de derecha y izquierda evidenciada en 5 años sin resolver este tema. Y vamos a seguir sumando. Sí, vamos. Lamentablemente vamos a seguir sumando. Yo te agradezco, Javier, la instancia. Espero que no se haya escuchado entrecortado para los oyentes y pedir las disculpas si es que así es, pero es importante que se comprenda la gravedad de esto, sobre todo el desconocimiento que hay
porque yo creo que muchas personas no saben de esto y ojalá que cuando vean puedan también indagar en las fuentes que voy a dejar en el link de la descripción. Y la importancia también que reviste lo que tú señalas de que todo proceso, todo lo que se quiera hacer en realidad está sobre la manta de una ilegitimidad enorme que se ha tratado de cubrir lo que más se ha podido y ha sido por años, porque todavía no tenemos nada que pueda sacar a relucir esta ley y decir alguien que se levante y diga esto no puede continuar y por lo tanto, como bien dijo Gabriel Boric en el 2017, el que ya no pueda seguir siendo partido tiene que dar su vaso al costado, tiene que ser disuelto. Y yo creo que de eso hay varios y por eso también se explica que hoy en día la ciudadanía tampoco sienta representatividad de los partidos políticos. De hecho, hay muchos, que de hecho tú también escribiste una columna con respecto a la gran cantidad de militantes que se han salido de los partidos políticos. Hoy en día es abismante, sobre todo cuando empezaron a hacer esta cocina política que le llaman, de estos nuevos acuerdos tan necesitados, tan imperiosos, de someternos nuevamente a un proceso que va a ser un poco más caro si es que no es el doble, no quiero exagerar, pero someternos nuevamente a un proceso y sin preguntar a la ciudadanía. Ahí hay claves principales de que la democracia no la tenemos, no vivimos en democracia, dice llanamente, y eso explica también la gran complicidad que hay. Hoy en día vemos mucha fotografía de gente de ciertos partidos, de ciertas tendencias, que se supone que son opositoras, sacándose fotografía, dándose la mano, abrazándose, riendo, y a costa de todos nosotros como ciudadanos. Yo espero de que este espacio haya sido también de importancia para todos de este tema tan importante que es el refichaje ilegítimo y por qué nace, por qué se desencadena y por qué también diputados parlamentarios, si bien lo han manifestado, queda ahí y no se continúa y se mantiene todavía ahí en paño frío y te los tenemos hoy en día en el Parlamento, en La Moneda, ganando tremendos sueldos y que deberían estarse yendo para la casa. En estricto rigor, de hecho, todos ellos deberían estar fuera de La Moneda. Y hoy en día tendríamos un escenario completamente diferente para el país. Están en fraude al fisco. Están en fraude al fisco. Están cobrando por violar la ley. Eso es fraude al fisco. Y yo denuncié esto a Contraloría y Contraloría me respondió con un de incompetencia. Como te digo, mira, hay demasiada muestra de lo que se llama corrupción sistémica. Camila, de corrupción sistémica, bueno, ya. Pero hay mucha gente que me critica a mí de por qué yo cuestiono al PDG, que es el partido más grande de Chile, o por qué cuestiono a los comunistas, que si soy facho, o por qué cuestiono a la UDI si soy comunista. Mi mapa mental, yo te mandé mi tesis ahí de regalo, pues un día te aburría la ley. Mi mapa mental es que esto se va a solucionar por los bordes. ¿Ya? Tú eres un borde de toda esta cosa y te interesa y das cara y dices esto. Bueno, así como tú, hay gente que en el PDG me pedía a gritos para que me llevaran a los Bad Boys antes de la elección de Boric y Kast. Me comuniqué con Gubernati, que es el otro Bad Boys, y me dijo que le acomodan a la elite. Pero la realidad es que, por miedo, o esa fue la excusa, a mí me censuraron porque si este tema salía en Bad Boys antes que entrevistaran a Kast, capaz que no habían elecciones, ¿cachai? Porque en ese momento se jactaban de tener la mayor audiencia. Boys Parisi y su democracia digital son unos chantas. Mucha gente que pedía que me llevaran a ese programa entendieron por qué no me llevaron, vieron la mediocridad con que
le plantearon el tema a Kast y cómo Parisi la tiró para el córner. Y han visto durante meses cómo los diputados del PDG dan respuestas hueonas cuando les preguntan sobre el tema. Rubén Oyarzo, entrevistado por Gaspar Rivas, entrevistado por Maca Becker, y Víctor Pino. A todos les han preguntado por el tema, y las audiencias de esos programas, Maca Becker se retiró del PDG y era una de las bad girls. Entonces, hay un partido que se jacta de ser el partido más grande de Chile, pero que en sus bases están despertando de que pusieron, si es que pusieron la clave digital, la pusieron por farsante. Y se están saliendo y me avisan. Yo te mandé una publicación de gente que me manda su renuncia en el CERVEL al PDG diciendo estos hueones no merecen que yo siga con ellos. Ahora, no los conozco a todos. Me llegaron como 3. Pero son más. ¿Sí? También puede que haya gente nueva. Porque son más mediáticos. No importa. Gente como tú que toma conciencia del tema, los va a dejar en evidencia cada día más. Va a llegar un momento en que va a ser súper incómodo para Jackson, para Boris, explicar por qué durante 2 años les dio amnesia sobre... Y ante gente despierta, no van a poder vender la pescada igual. Ese proceso de despertar comunitario, ciudadano, es el más interesante. Esto es como un show de los Muppets. Finalmente es una didáctica necesaria. Hay mucha gente que yo conozco que ha despertado con este tema. Entonces yo estoy súper conforme de cómo esto está pasando marginalmente. Desde mi punto de vista, se va para abajo, pero no quieren arrancar a las balsas. Sujetan el Titanic. Bueno, están en la misma. Así es, así es. Es un problema de compra. No es de un día para el otro. No, pero hay que hacer esta batalla cultural, hay que difundir estas ideas, hacer reflexionar a la gente y que lo piense 2 veces de formar parte de un partido o de seguir en el partido que ya puede saber a ciencia cierta de que hay una ilegitimidad y más aún de las decisiones que se han tomado hasta ahora y que se quieren imponer a toda costa. Entonces, después hablamos de democracia, de soberanía y de los derechos humanos. Eso es muy fácil hablarlo, pero en la práctica vemos precisamente lo contrario. Así que yo agradezco, Javier, y también no olviden suscribirse a mi canal N11, denle like al video, difundan, porque esto es importante también, el llegar a la mayor cantidad de espacios para todas las personas y crear este pequeño grupo que comienza a educarse por estos medios digitales y aprender de cierta información que no lo va a poder ver muchas veces en la prensa. Así que muchas gracias, Javier Calzada, por esta oportunidad de hablar. Espero en otro episodio podamos seguir conversando. Dime. Bueno, Monse, yo te quiero felicitar porque te metiste al bolsillo a todos los periodistas de Chile hoy día. Así. Bueno, pero, o sea, a mí me parece gravísimo que durante 5 años el periodismo en Chile se chupe el dedo de este tema. O sea, tú te diste en 2 días el trabajo de revisar toda la información que yo te envié, que era mucho, hasta el punto de saturación, pero te situaste bien en la complejidad del problema, así que es importante que los chilenos entiendan el grado de deuda que tiene el periodismo con cada ciudadano. O sea, este es un tema que los periodistas de Chile le han escondido a los chilenos. No es que no sepan, no es que Daniel Matamala crea que es un error. Yo me comuniqué con María Paz Eppelman, que es la jefa, que tenía que hacer un fe de ratas, que esto no era un error, pero se hacen los giles. Entonces acá hay
falta la ética profesional del periodismo en Chile, que viene engañando a los chilenos con una farándula política que es una cáscara, mientras el núcleo no cumple sus propios estándares legales. Y acá hay algo que te tenía que decir antes, para cerrar. Como fiscales de la democracia. Es parte del rol, es como la descripción de cargo. Si tú eres diputado, tienes que estar atento a fiscalizar la democracia. ¿Ya? Entonces, todos los diputados de Chile que han permitido esto, todos los senadores de Chile que han permitido que esto dure 5 años, son, ojo con esto, son acusables constitucionalmente por incumplimiento de deberes. Sobre todo, Jackson, Boric, Pamela Giles, gente que ha tenido comunicación conmigo y ha escondido el tema a conciencia. Jimena Rincón. Entonces, cuando los idiotas preguntan qué se puede hacer con este tema, no es que no sepan. Acá se suman a la lista de parlamentarios que pueden ser acusables constitucionalmente por incumplimiento. Nos vienen estafando a todos los chilenos por incompetencia del Ministerio de Defensa. Mira, la ministra de Defensa fue interpelada públicamente sobre este tema y yo tengo el video. Hace mucho tiempo, antes que fuera ministra de Defensa. Entonces, si tú no eres capaz de defender un país corrupto de esta parte de ese circo, el Ejército de Chile está informado sobre esto. Yo lo informé y me respondieron que no eran deliberantes ni competentes en este asunto. Pero ahora que los están apretando por el hackeo que tuvieron, de repente van a empezar a acusarse los unos a los otros. Todos. Es como, todos tienen tejado de vidrio. Y cada vez no alcanza para todos. O sea, esto es una crisis, es como una crónica de una muerte anunciada. ¿Te das cuenta? Esa complicidad que tienen está en crisis. Así que eso.